Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, para poder analizar un poco lo que ha sido el mensaje a la nación de Dina Boluarte, ¿no? Su último mensaje a la nación, ver diferentes aspectos que ha tocado en torno a seguridad ciudadana, también económicos y demás. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Cuál ha sido su percepción del último mensaje de Dina Boluarte? ¿No? Algunos, por ejemplo, lo califican incluso de vacío, además de largo, claro. Bueno, buenos días, muchas gracias por la entrevista. A ver, efectivamente fue largo nuevamente, pero sobre todo con muchas generalidades. Hemos visto, no se ha profundizado en temas prioritarios que han debido profundizarse, ¿no? Valga la redundancia, y ha sido un listado de cifras y logros, pero como que no ha tenido un hilo conductor o un marco general que te llegue a dar toda una visión, ¿no? de país. Creo que eso también le ha faltado. Y, pero también una de las cosas más importantes es que no dijo qué va a hacer en su último año de gestión, ¿no? Entonces esa parte de los objetivos para este año y las acciones que se iban a tomar, si bien algunas cosas sí se mencionaban, pero más como logros y como temas que están pendientes o se están trabajando, sí hubiese sido importante que al final diga, que estaba en el discurso escrito, que todos accedieron, cuáles iban a ser esas acciones, esas estrategias y esos objetivos, ¿no? Y metas para en el último año de su gobierno. Y otro tema general es que cero autocrítica también, ¿no? O sea, no había autocrítica en el discurso, ¿no? Claro, precisamente sobre eso, bueno, ella también en medio del discurso resaltó que ella sigue aquí con humildad, ¿no? Pero digamos, ¿se puede hablar de una persona humilde después de más que duplicarse el suelo, con los casos que tiene como el caso Rolex, cirugías y demás? Lo que habría que rescatar también en el discurso es que se desmarcó, y así contundentemente, del partido que la llevó al poder, ¿no? Entonces se podría decir que ha hecho un deslinde claro de sus raíces políticas, por así llamarlo, ¿no? Y que se ha dejado ese mensaje que eh, felizmente no continuó con el proyecto político que tenía Castillo, ¿no? Que sí nos iba a llevar al abismo, ¿no? Con el listado de logros y de cifras que se dieron, que son ciertas, ¿no? Pero sí ahí no podríamos decir, quizás falta un poquito más de humildad. Ujú, claro. Y bueno, también llamó a distintos estados, estados fallidos, ¿no? Por ejemplo, ahora último ha tenido problemas también con Bolivia, mencionó Cuba, Venezuela y demás. ¿A qué cree que se podría referir con estados fallidos? Porque también salió el canciller a decir que ha sido una mala lectura, que se ha sacado de contexto. Bueno, asumo por lo que se entendió, que se refería a que si se continuaba con ese proyecto político del expresidente Castillo, entonces íbamos a desbarrancarnos, íbamos hacia el abismo, ¿no? Y a convertirnos en un estado fallido, ¿no? Entonces se refería, pero, y bueno, puso como ejemplo esos países que, bueno, ha ocasionado estos impases diplomáticos que quizás hubiese sido preferible no mencionarlos, ¿no? Claro, y en cuanto a la seguridad ciudadana, que es sin duda alguna uno de los problemas que más preocupa a los peruanos, ¿no? De hecho, casi el 70% de peruanos tiene a la seguridad ciudadana como una de sus preocupaciones más latentes. Bueno, la mandataria hizo énfasis en la incorporación de más de 21.000 efectivos policiales, ¿no? La entrega de 1.400 vehículos entre camionetas, motocicletas, ambulancias, además de implementar un moderno laboratorio criminalístico. ¿Cree que esas son medidas suficientes? ¿Está satisfecho en materia de seguridad ciudadana con el mensaje? A ver, seguridad ciudadana es el principal problema del país en estos momentos.
y sí nos hubiese gustado que hubiese profundizado muchísimo más en las estrategias y en los impactos que quieren conseguir o que han venido consiguiendo. Porque, a ver, mencionó primeramente el Plan Perú Seguro. Entonces, en el Plan Perú Seguro es un plan que ya viene implementándose desde enero del 2024. Eso ha sido aprobado en enero del año pasado. Entonces quiere decir que ya viene implementándose. Entonces hubiese sido importante que mencione qué avances ha tenido ese plan, qué logros se ha tenido con ese plan, porque las cifras y las tasas, o sea, los indicadores no reflejan como que está funcionando. Porque ahí lo importante es que tasa de homicidios, tasa de victimización, percepción de inseguridad de la población, y vemos que en esos indicadores no se ha movido mucho la aguja. Entonces, sí hubiese sido importante decir, bueno, estamos implementando el plan, o no sé qué grado de avance ha podido tener el plan, porque esas cifras todos conocemos que no son buenas. Entonces, ¿qué cambios va a haber en relación a ese plan que ya viene implementándose desde el año pasado? Entonces, ahí ha faltado que pues, se profundice y que nos aclare, porque si te puede quedar la percepción de que si vamos a seguir con el plan como se ha venido el año pasado, las cosas no van bien, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, se habló de la brecha policial, ¿no? De efectivos policiales, que han ingresado como 16.400, algo así, 16.000 y pico ya de nuevo personal policial, y que faltan como 4.600, y que al final del periodo van a haber como 21.000 nuevos efectivos. Pero que eso es correcto y que eso es bueno, pero lo que no se comenta ahí es cuánto personal se da de baja todos los años, ¿ya? Y según información que tenemos, que es de la misma Dirección de Recursos Humanos de la policía, el promedio de personal policial que se ha venido dando de baja en los últimos años es de 5.000 efectivos, ya sea porque ya se jubilan, por medidas disciplinarias, por múltiples factores. Entonces, si al final si hablamos de los 21.000 en 3 años y medio, estamos hablando que entrarían 6.000 nuevos efectivos policiales al año, pero se van 5.000, entonces el efecto neto es máximo 1.000 nuevos efectivos. Y la brecha policial que el mismo Ministerio del Interior ha declarado es de 60.000 policías. A 1.000 policías al año nos demoraríamos 60 años en cubrir esa brecha. Entonces se ha faltado en el discurso cuál es el plan y en qué plazo van a cubrir la brecha de 60.000 policías. Eso no se ha comentado. Y eso es importante, porque con estos números, en verdad, es insuficiente. Claro, con esos números en realidad lo que nos dice es que continuaríamos durante 60 años para cubrir la brecha al ritmo que vamos, ¿no? Entonces, y al ritmo que hemos ido en los últimos años. Entonces, sí se tiene que tener un plan que no se ha mencionado, y eso sería bueno que se conozca, de cuál es en su último año y en los siguientes años, cuál sería ese plan para ir reduciendo progresivamente esa brecha policial. De ahí hablamos de equipamiento, que me comenta. Si bien hay cifra positiva que dice que se ha invertido 9.200 millones, me parece, de soles en tema de equipamiento, porque a la policía le falta todo, ¿ya? Sí, con la compra de fusiles, pistolas, etcétera, pero sí hay una norma que no se ha mencionado, que es una ley que aprobó el Congreso en junio de este año, donde le permite a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales hacer transferencias presupuestarias al MININTER, ¿ya? Para temas de seguridad, y también permite que en las zonas declaradas en emergencia, ¿ya? La policía pueda comprar
y equiparse sin seguir el camino de la ley de contrataciones del Estado, ¿ya? Y que pueda hacer unas compras directas. Esas compras directas va a poder abastecerse rápidamente. Y el plazo que se ha dado es hasta el 31 de diciembre. No se ha hablado nada de eso. Entonces es una buena oportunidad que se aproveche esa ley para que la policía se pueda equipar rápidamente durante este año y que también en coordinación con los gobiernos regionales y municipales puedan haber esas transferencias también para compras a la policía. Y está bien, es importante fusiles, pistolas, vehículos, pero aún más importante es todo el equipamiento para investigación criminal. No tienen ni siquiera aparatos, o tienen muy pocos para desencriptar celulares. Entonces toda esa tecnología debería comprarse rápidamente. Entonces ahí no se ha dicho en el discurso, esto es lo que pensamos hacer, esta ley podemos aprovechar, hasta diciembre vamos a tener tanto eso. Entonces eso nos quedó un poco preocupados también por ese lado, ¿no? El plan celador también, que es un plan celador que también comenta, que también ya viene implementándose, ¿no? El sistema de patrullaje con compra de días de descanso, etcétera. Ahí falta dar resultados de cómo viene y además qué es lo que se espera. O sea, todo debería ponerse objetivos claros, que todo el mundo los conozca para después poder medirlos. Entonces, si se queda un poco ahí en generalidad, entonces al final no sabemos si está funcionando, no sabemos si ya ha venido funcionando, cuál es la capacidad de respuesta de la policía ahorita o cuánto ha bajado la victimización, donde han aplicado este plan celador. Entonces hubiese sido importante conocer esas cifras para dar tranquilidad de que está funcionando. Claro, ponerlas en contexto, al igual que el tema de los efectivos policiales. Sí. De hecho, también hablando del equipamiento de los policías, también por el lado de la infraestructura de seguridad, por ejemplo, Salardi había propuesto en su momento hacerlo a través de obras por impuestos, asociaciones público-privadas, ¿no? Esto también ayudaría, ¿cómo impulsaría, ¿no? el hecho de incorporar la inversión privada? No, definitivamente las herramientas tanto de obras por impuestos como las APPs son muy importantes. Y hay toda una serie de proyectos que sí se ha planteado, el gobierno ha planteado en temas de seguridad para obras por impuestos. Entonces ahí hay que darle la fuerza necesaria para poder concretarlo, ¿no? Si seguimos hablando solo de seguridad, está orientado a temas de cárceles o equipamiento de vehículos, etcétera. Pero también ahí es importante laboratorios criminalísticos. Si bien se ha mencionado que la idea es dejar un laboratorio criminalístico, se necesitan muchos más. Ahorita tienen que venir todas las pruebas acá a la avenida Namburú, que es el único laboratorio criminalístico completo de nivel 1, creo que le llaman, que existe. Entonces, sí es importante darle empuje a las obras por impuesto y ir destrabando quizás algunos procedimientos para hacerlo más ágil y las empresas puedan ingresar con mayor fuerza a utilizar este tipo de herramientas y contribuir con la seguridad, ¿no? ¿Cuántos laboratorios de criminalística cree que se necesitarían al menos? Debería haber por lo menos uno por región, ¿no? Completo, ¿no? Para que porque ahorita si ocurre algo en Tumbes, tienes que traer todas las muestras, una violación en Tumbes tienes que traerla hasta Lima, ¿no? Entonces, o sea, la brecha en infraestructura es grande, ¿no? Por eso se tiene que tener un plan bien definido, con plazos bien definidos de cómo ir acortando esa brecha, ¿no? Y obras por impuestos ayudaría definitivamente. Claro, y la presidenta de eso, de hecho, también remarcó que en su gobierno siempre ha buscado la descentralización, pero todavía no podemos hablar de un país descentralizado. No, definitivamente no, ¿no? La descentralización que hubo hace varios años es un fracaso, ¿no? Entonces,
simplemente le cambiaron el nombre a los departamentos por regiones. Ha habido transferencia de recursos, pero no ha habido transferencia lo suficiente de capacidades, ¿no? Todo el mundo conoce que no hay mucha capacidad de gestión para poder culminar con los proyectos, con las obras. Entonces, en verdad, es un tema pendiente en el país, efectivamente, hacer un buen y correcto plan de descentralización del país, ¿no? También otra de sus promesas fue que para el próximo año inauguraría dos, ¿no?, megapenales, uno en Huacho, en Lima, y otro en La Libertad, en Quirubilca, aparte de repotenciar otros centros penitenciarios que ya existen, ¿no? Pese a que el general Máximo Ramírez, actual director de Defensoría de la Policía Nacional, ha considerado que es viable el proyecto, lo cierto es que las futuras inauguraciones quedarían todavía fuera de su actual mandato. Entonces, ¿existe el riesgo de que estas obras queden inconclusas? Esperemos que no, ¿no? O sea, es una buena noticia que digan que se van a ejecutar los proyectos de estos penales que mencionas, y algunos ya están con estudios de factibilidad, ya con proyectos más avanzados, otros recién se están estudiando, pero en este año deberían darle todo el impulso para dejarlos encaminados, y si es posible que ya empiecen, que se coloquen las primeras piedras para que eso ya no pueda detenerse y puedan terminar de construirse después que termine su periodo, ¿no? O sea, esa parte es positiva. Como partes positivas es en el tema económico, es promover la inversión privada, al menos está encaminado, que seguir ahí promocionando inversión privada. Acordémonos que la inversión privada es el 80%, 20% es pública. Este año la inversión privada, estima el BCR, que debe crecer aproximadamente en 5%, la pública un poquito más, como 6 punto algo, y esa parte es positiva. Seguir trabajando las APPs y los proyectos en activos también es positivo, pero ahí hay que trabajar en esta nueva ley que se ha quedado ahí observada de APPs, que se tiene que ver cómo facilitar, hacer más ágiles los procesos. Todo el tema de destrave de los proyectos de irrigación también es parte positiva, ¿no? Chavimochic, Chinecas, Majes, ahí se va a ampliar la frontera agrícola. Eso también son temas positivos. Toda esa parte de inversión. Pero hay que seguir y seguir con el show de regulatorio también. Eso es importantísimo, que hay que estar atentos de poder seguir desregulando, simplificando trámites, procesos. En minería también se habló que se van a adelantar un par de proyectos, 6.000 millones de soles que se va a hacer, pero por ejemplo ahí tienes una cartera de 65.000 millones en proyectos mineros. Entonces ahí también hubiese sido interesante que se profundice y se diga, ok, ¿para cuándo se piensa destrabar y que puedan empezar ahí? Se habló que estaban evaluando 134, me parece, autorizaciones. Entonces ahí es darle fuerza a eso y poner plazos más claros, porque ahí esa inversión minera ayudaría a tasas de crecimiento mucho más altas, ¿no? En lo que es, de hecho, proyectos mineros claves, resaltó dos, ¿no? El de Zafranal, con una inversión estimada de 1.263 millones, Pampa de Pongo, cuya inversión es de 1.798, entre 1.798 y 1.799. Sí. Sin embargo, se olvidó de Tía María, ¿no? Miguel Isa, por ejemplo, agricultor y vocero de Valle del Tambo, cree que la presidenta se acobardó. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Por qué cree que se omitió hablar de Tía María? No se habló de Tía María, tampoco se comentó Quellaveco. Claro. Y por eso, o sea, se ha quedado en algunos enunciados, como estos dos proyectos, ¿no? Que al final eran los 6.000 millones
de 4.700 millones de dólares, que más o menos son los que se han mencionado, pero sí era importante, es un proyecto tan esperado, el de Tía María, que debería ejecutarse, debería llevarse a cabo. Entonces, si bien tiene todo el tema del conflicto social, ¿no? De la licencia social, pero es algo que el gobierno debería ponerse firme y sacar adelante todos estos proyectos mineros, ¿no? Y trabajar para convencer a la población de que es positivo para ellos, ¿no? Entonces, quizás no ha querido mencionar temas ahí Mm. conflictivos, ¿no? Claro, con Tía María, Pero más que todo, el problema es que el estudio de impacto ambiental está caducado, ¿no? Entonces también se está pidiendo eso y efectivamente las personas no están de acuerdo con que se realice, pues, ¿no? sí, ahí ya viene esto de, bueno, de Años. varios años, pero en realidad no deberíamos desperdiciar, ¿ya? O sea, hay minería responsable y no deberíamos desperdiciar ningún proyecto. Y sobre todo ahorita, en estos momentos que tenemos altos precios de los metales, ¿no? Entonces, deberíamos aprovechar, Perú, la minería es un motor del crecimiento, ¿no? Así como la agricultura, las exportaciones, el turismo debería también convertirse en uno de ellos, ¿no? Ujú. Pero sí considera que Tía María debería salir adelante. Nosotros consideramos que Tía María en algún momento debería salir adelante, sí. Sobre minería ilegal enfatizó que su gobierno ha intensificado distintas acciones, ¿no? Mediante la aprobación incluso de la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030, pero no ha dado mayores alcances, mayores detalles sobre los trabajos que se están haciendo en la mesa de diálogo. Entonces la pregunta, claro, que todo el mundo se hace es, ¿qué va a pasar después del 31 de diciembre? Sí, otra vez, ahí creo que faltó también profundizar, ¿ya? Ujú. Y además creo que faltó más firmeza, ¿no? En el tema de minería ilegal. Si bien, ok, está la mesa, todo, pero creo que se ha debido pronunciar eh, sobre el reinfo, no mencionó la palabra reinfo, y ahí se debería ser claro, ¿no? Que no se va a dar marcha atrás, que los plazos se van a respetar y que la fecha del 31 de diciembre de este año se va a respetar. O sea, ese es el plazo para formalizarse, si no, no. Entonces, ahí creo que ha faltado esa firmeza para que quede claro que no se va a ceder, ¿no? Y también medidas más concretas, claras, sobre no solo combatir la minería ilegal, sino en realidad todas las economías criminales que al final todas están más relacionadas, ¿no? O sea, tienes minería ilegal, pero tienes trata de personas, que es la segunda economía criminal que hay, ahí viene el narcotráfico, ¿no? Tal ilegal, etcétera. Entonces, sí ha faltado profundizar en esos temas, sobre todo tan importantes, y un poco más de firmeza al respecto, ¿no? Ujú. Y también dar al menos algún tipo de orientación sobre los cambios que tendría esta nueva ley MAPE que bueno, no vio la luz por distintas críticas y observaciones que tenían, entre ellas el que era también una suerte de continuidad, ¿no? Al reinfo, porque tenía un régimen especial tributario de la minería de pequeña escala y tradicional, solo que con otro nombre, ¿no? Red MAPE. Entonces muchos decían que era lo mismo, pero con diferentes sombreros. ¿Cómo frenar esta suerte de escudo o blindaje indefinido? Porque el reinfo en verdad es un problema que viene de De años, ¿no? años. Justamente, como comentaba, o sea, dejar bien claro que no va a haber más reinfo, hay que ir hacia una nueva ley, correcto, y que los plazos que se han fijado se van a respetar y no van a seguir prorrogándolos. O sea, ya tiene que haber ahí un corte y el gobierno mantenerse firme y hasta ahí nomás. Eso es lo importante, ¿no? Según un informe que elaboró el IPE, el valor del oro ilegal exportado alcanzaría este año, ¿no? Por primera vez el origen del legal. Las proyecciones incluso apuntan a que esto podría superarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esto a nuestra economía nacional? No, afecta, o sea, todas las economías criminales te Ujú. afectan, te distorsionan el mercado primeramente, ¿ya? Te generan violencia, ahí aumenta la criminalidad y la criminalidad está muy relacionado al tema económico porque
disminuye la inversión, ahuyenta inversión, tanto extranjera como nacional, afecta la vida cotidiana de todas las personas, aumenta los costos de seguridad a las empresas. Entonces, está medido que todo el tema de inseguridad, el impacto, y lo calculaba el Banco Central de Reserva, es de 2.2% del PBI, es el costo de la seguridad en el país. Estamos hablando aproximadamente de 6.000 millones de dólares. Ese es el costo. Entonces, al final, toda esta minería ilegal que viene ahí conjuntamente con las otras actividades criminales le está costando al país mucho dinero, ¿no? Y sobre todo retrae inversiones. Y ahora ya pasando a uno de los temas también más fuertes, ¿no? Petroperú. ¿Qué piensa del apoyo que se le sigue dando pese a las millonarias pérdidas, ¿no? No se ha hablado explícitamente de un reperfiliamiento de deudas, tampoco han mencionado ahora la palabra salvataje, pero sí su compromiso con seguir apoyando la petrolera estatal. Hay un tema también tan importante en el tema económico, ya que entramos ahí, en Petroperú preocupó la frase de que se avisora nuevos horizontes para la empresa, ¿no? Entonces, ahí la percepción que queda es que quieren seguir fortaleciendo Petroperú y apoyando a Petroperú, por más que se ha dicho que no se le va a inyectar capital, pero ahí se ha debido también profundizar y dejar claro, porque no se ha hablado nada de qué va a pasar con todos los vencimientos de deuda que ya está empezando a tener o va a empezar a tener Petroperú, ¿ya? Y las garantías que el Estado está dando. Entonces, al final, si el Ministerio de Economía garantiza todas esas deudas, sabemos que no se van a poder pagar, y al final el Ministerio, el Estado va a tener que asumir esas deudas de Petroperú, y eso se paga con plata de todos los contribuyentes. Entonces no se ha mencionado eso, no se ha mencionado nada del decreto de urgencia que obliga a que se contrate ya a la empresa, que va a haber la reestructuración. Ya ha pasado, se ha dicho que se está evaluando todavía, pero ya pasó varios meses. Entonces ya se debería tener claro quién convocada a esa empresa, porque tiene que haber esa reestructuración. Lo ideal sería que se venda Petroperú, pero no tiene valor patrimonial prácticamente, entonces no creo que nadie la quiera comprar. Pero sí tiene que ir tratando de ver cómo se hace una gestión privada y se puede inyectar, que hay una participación de capital privado. eh, los estudios lo dirán, y si al final eso tampoco camina, apagar la luz, ¿no? Entonces, o sea, acá lo que tiene que quedar claro que al país y a todos los contribuyentes Petroperú no le puede seguir costando a la gente, ¿no? O sea, no se puede seguir con todas las pérdidas que ha venido teniendo durante años, no se puede seguir ni poniendo plata, ni garantizando deudas que después vas a terminar pagando. Claro, de hecho la fecha desde el 2013 acumula 8 salvatajes por más mil de 24.000 millones, de ¿no? soles. Sí, de Claro, sí, soles. pues, Además casi 8 también, mil, sí. sí, Mm. además también se anunció la compra del crudo de Petroecuador, aparentemente como una estrategia que podría permitir reducir los costos a la petrolera estatal, pero realmente se podría proyectar un futuro positivo para Petroperú con eso, ¿ayudaría en algo? Ahí lo importante es que entre esa empresa a que vea toda la reestructuración, ¿ya? Ujú. No siga en manos de la gestión que se tiene actualmente, para ver cuáles son los caminos posibles y viables que permitan dar una solución a este problema que venimos arrastrando, ¿no? Y si al final hay posibilidades de ir incrementando un negocio, eso va a ayudar a que también pueda ser más atractiva para que puedan entrar capitales privados a Petroperú, ¿no? Si hay esa posibilidad.
Lo que no se puede hacer es seguir como está, ¿no? Y para eso había un decreto de urgencia, tienen que contratar inmediatamente a la empresa que se indica en ese decreto de urgencia y ver qué alternativas se toman. Ujú. También durante el discurso la presidenta mencionó que había una especie de narrativa equivocada, ¿no? Y que las víctimas de las protestas del 2022 y 2023 resultarían, no se preocupe, resultarían en realidad siendo los victimarios por atentar contra la democracia. Estamos hablando de 61 fallecidos por lo menos, y que al revés, ¿no? Que quienes fueron los victimarios en realidad serían los defensores de esta democracia. ¿Considera que ese es un discurso o una lectura correcta? Bueno, eso es un tema que al final debe terminar por aclararse, ¿no? Los procesos deben determinar responsabilidades, porque no puede quedar en el aire todas esas muertes que han habido, ¿no? Entonces, y tiene que hacerse lo más rápido, celere posible para determinar responsabilidades, ¿no? O sea, que ha habido excesos definitivamente de todos lados y esos excesos hay que determinar individualmente cómo, cómo han ocurrido, ¿no? Porque ese es un capítulo penoso para nuestro país y que afectó también el tema económico. Al final todo tiene un impacto económico. Y justo me olvidaba, si bien en el tema económico se habla de un crecimiento de 3.1 a 3.5, ¿ya? Todos los especialistas y en la Cámara también, nosotros estamos proyectando, nuestra proyección es de 3. ¿Ya? El crecimiento va a ser más pegado a 3 que a 3.5 definitivamente, pero lo cual no es malo, o sea, es bueno que crezcamos y ya uno se compara con la región, pero acá lo que tenemos que ver, que tampoco se menciona, o sea, tampoco se profundiza, porque hay otras cosas que después podemos comentar que se han omitido en el discurso importantes, pero en el tema económico hubiese sido bueno, nos hubiese gustado escuchar qué medidas se pueden tomar para retomar tasas de crecimiento del 5 y 6. Entonces, ahorita estamos en un boom de metales, ¿no? Oro, cobre, ¿ya? Que en otras épocas, cuando tenías esa ola buena, eso te permitía a crecer a tasas más del 6, incluso hemos tenido tasas de 8, 9. Entonces, esta ola no la estamos aprovechando como deberíamos aprovecharla, nos estamos quedando con tasas de 3. Y esas tasas de 3 son insuficientes para reducir pobreza y recuperar al menos el nivel de pobreza que tuvimos antes de pandemia. Habíamos llegado a 20% de pobreza, ¿no? Subimos a 29, bueno, hemos bajado a 27,6, pero deberíamos aprovechar esta ola para poder tener tasas de crecimiento más altas, recuperarlas del 5 y 6. Entonces, no se ha profundizado diciendo, ya con estas medidas, haciendo esto, queremos recuperar tasas de 5 y 6. No se ha hablado de recuperar tasas de 5 y 6, que debería ser un objetivo del gobierno. Y por otro lado, y en el tema del déficit fiscal, ¿no? Que se mencionó en el discurso de 2,6 a 2,8, lo cual preocupó a todos. Bueno, el ministro de Economía salió a aclararlo rápidamente, que mantiene el 2.2 de meta de este año, pero ahí hay que considerar también que hay una mayor recaudación, producto también del precio de los metales. Y ahí en el discurso se mencionó que la recaudación ha subido aproximadamente 14%. ¿Ya? Entonces, debe haber disciplina fiscal porque el déficit lo tenemos que ir controlando con un gasto más eficiente, ¿ya? Y no por tener mayores ingresos solamente, que son ingresos transitorios.
porque en algún momento, esto es cíclico, en algún momento esos precios de los metales van a bajar. Entonces, debemos aprovechar más bien para poder reducir lo más posible y llegar pues a nuestra meta de 1% del déficit que hemos tenido en años anteriores, ¿no? Entonces eso también ahí faltó profundizarlo, ¿no? Entonces faltó decir qué hacer, o sea, cómo seguir disminuyendo déficit, cómo recuperar tasas de crecimiento. Y lo que también hubiese sido justo decir en el tema económico es que el tema de inflación, reservas internacionales netas, moneda estable, hubiese sido justo que diga que eso De es mérito del reserva. Banco Central de Reserva, Claro, ¿no? parecía que se estaba atribuyendo Parecía que se los está créditos. atribuyendo esos logros que Ujú. son tarea del Banco Central, ¿no? Entonces, en el tema económico creo que faltó ahí profundizar esas partes, aprovechando que sí están apuntando a inversión privada, PPs, etcétera, ¿no? Entonces se ha quedado ahí en algunas cosas muy generales, ¿no? Dijo también que pretende alcanzar durante lo que le queda de su gestión una tasa de formalidad del 50%, pero sabemos que estamos al 70% de informalidad. ¿Cómo va a cortar esa brecha en tan poco tiempo? Sí. Ahora, justo revisando eso, Mm, eh, me comentaron que no dijo que en su gestión, pero no dijo en qué plazo, mm, ¿ya? Pero como que todos percibimos que era durante su gestión, claro. ¿no? Y durante su gestión es un problema que arrastramos décadas. Es imposible Ujú, llegar a 50% a veces en un año, ¿no? Y ahora, está bien que se cree todo un plan, toda una estrategia para combatir la informalidad laboral, ¿ya? Ha sido importante el estudio que ha hecho el Ministerio de Trabajo de clasificar y tener una tipología de la informalidad. Eso va a ayudar ujú, a poder tener políticas públicas focalizadas para cada tipo de informalidad, ¿no? Una informalidad de un independiente es diferente a la informalidad de un trabajador mm, de una empresa formal o de una empresa informal. Entonces, pero también no se profundiza. Entonces mm, nos quedamos en el enunciado, ¿no? Donde dice, ok, se va a hacer esa estrategia, pero no se dice, ok, ¿qué acciones voy a establecer? Determinadas políticas se podían ir adelantando, pero sobre todo en qué plazos. Ok, voy a llegar a 50, pero ¿en cuántos años? No, mi objetivo es ir bajándolo ahí en tantos años. Porque todos estos temas, en realidad, educación, salud, informalidad, deberían ser políticas de Estado. ujú, Y que eso es lo que nos falta en nuestro país. ¿No? No tenemos política de Estado. Cada gobierno viene y empieza a hacer lo que cree conveniente, pero no tenemos política de Estado. Entonces, la lucha contra la informalidad laboral, como bien dice, 71.1% tenemos, ya, tendría que haber una política de Estado para ir reduciéndola progresivamente, ¿no? Nosotros estamos trabajando en unas propuestas para reducción de informalidad laboral, pero eso te implicaría hacer reforma tributaria, hacer reforma laboral, ujú. ¿ya? Que no creo que tengan la voluntad política para hacer sobre todo una reforma laboral que te implica hasta flexibilización laboral, Mm, ¿m? Disminuir costos laborales. Entonces, y además no tienen la fuerza, y menos en un año, en un último año que les queda, sin mayor respaldo. Entonces, es bien difícil que puedas hacer esos cambios, porque son reformas estructurales que necesitas para ir bajando la informalidad laboral, no es algo simple. ujú. O sea, siendo realistas para llegar a ese 50% de formalidad, ¿cuánto tiempo? No Muchísimo tengo tiempo. idea, pero o sea, van a pasar Ujú, muchos años para poder llegar
a un 50% de informalidad. Ojalá lo hagamos. O sea, tenemos que ir trabajando. El próximo, pueden ir sentando las bases, ¿no? Y el próximo gobierno que entre, tener ahí políticas, pero ahí tienes que hacer reformas. Son reformas estructurales que hay que hacer para disminuir la informalidad laboral. Entonces, ya tendría que entrar un nuevo gobierno que entre con fuerza, con respaldo, para poder hacerlo. Habló también de la mejora de todas las vías provinciales cercanas al aeropuerto y que esto sería ya en el 2028. Para el siguiente gobierno esto pasaría, ¿no? Y ya estaría operativo también el viaducto y puente Santa Rosa. ¿Cree que para el 2028 se logre cumplir con esto? Esperemos, o sea, esos son los grandes problemas del país, ¿no? O sea, al final no tienes planificación, no haces las cosas a tiempo cuando debes hacerlas, porque ya todo el mundo sabía que el aeropuerto se estaba construyendo, ¿no? Entonces esas vías han debido estar en su momento. Lo que esperamos es que efectivamente puedan cerrar los contratos para que se empiece en este año que queda, al menos puedan cerrar los contratos para que se inicie la construcción del puente y de la vía Santa Rosa, del acceso al aeropuerto. Pero ahora que hablamos igual de infraestructura, ahí también hay algo que no se, que no se habló en vías de acceso, que es Chancay. ¿Ya? Se habló de Chancay, se habló de los puertos, ¿no? Lo cual es, bueno, Chancay tiene un súper potencial, pero no tiene vías de acceso. Claro, la infraestructura a su Entonces, alrededor entonces es... se ha debido comentar en Chancay, ¿ya? ¿Cuándo se va a tener esas vías de acceso? Ahí tiene desde la vía de evitamiento, que ni siquiera hasta ahora se ponen de acuerdo cuál va a ser el trazo final de esa vía de evitamiento. Recordemos que había una disputa entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes en ese trazo. ¿Ya? En el Invierte P se ha quedado el trazo donde el alcalde no quiere, la población no quiere, y donde se han pronunciado todos los colegios de arquitectos, de economistas, de ingenieros, de geógrafos, que ese no es el adecuado. ¿Ya? Entonces, que tiene que ir más bien por atrás, donde está el trazo del ferrocarril también. Y entonces se ha debido hablar, siendo Chancay algo tan importante que se menciona en el discurso, cuál es el plan para tener todas esas vías de acceso. Chancay ahorita recién está empezando, terminó su marcha blanca, y necesitamos también las otras vías para que soporte el flujo de camiones. Ahorita estamos con 2 puentes provisionales. Entonces, al final, eso no ayuda, ¿no? Y tampoco no se ha mencionado. Y en el tema específico de Chancay, no se habló nada de seguridad en Chancay, que se ha debido hablar de la seguridad en Chancay. ¿Por qué? Porque ya el mismo alcalde ha mencionado que hay 3 organizaciones criminales que ya se han instalado en Chancay. Y no hay complejo policial, que está pendiente de hacerse hace un buen tiempo. Entonces debería decirse ya, nos comprometemos a iniciar la construcción del complejo policial. El terreno está. Hay 5 comisarías que están, casi no tienen nada, y hay un proyecto de 27 millones de soles para fortalecer esas comisarías, tanto en infraestructura, personal, equipamiento, etcétera, que tampoco, que se ha debido decir, ok, ¿cuándo se va a hacer? Porque si ya se están instalando en las organizaciones, y ahí no solamente estamos hablando de tema de extorsión, un puerto ahí jala narcotráfico, inmediatamente, todos los puertos son salida de droga. Entonces, se tiene que reforzar mucho el tema de inteligencia, el tema de seguridad en Chancay, se está a tiempo, ¿no? Para que no nos ocurra. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, se ha debido mencionar en un puerto tan importante que todo el mundo, que ahorita es la estrella acá en el país, ¿no? Claro, sobre todo esto también impacta, por ejemplo, en el caso de que sí ya se definan cuáles serían las zonas económicas especiales, ¿no? ¿Qué pasa con el parque industrial también, ¿no? Tema de seguridad y demás. Que dicho sea de paso también el parque industrial que se prometió todavía no... No.
no, se supone que no se habló nada del tema de zona económica especial, también es algo que Tampoco. nosotros hemos venido ahí promoviendo. La primera debería ser el Chancay, es un buen instrumento para atraer inversión, tanto extranjera como nacional, pero sobre todo inversiones extranjeras eh, de industrias que no existan acá, ¿no? Y de tecnología, etcétera, ¿no? Que te genere empleo, está demostrado en todos los países que ha tenido éxito, ¿no? Y sobre todo con la tendencia de la salida de inversiones o de fábricas del Asia hacia la región, ¿no? A raíz fenómeno que se conoce como el nearshoring, ¿no? Ujú. Entonces, que otros países lo están aprovechando, ¿no? De la región, República Dominicana, Colombia, América Central, hay varios países, y acá todavía la ley está observada, ¿no? Entonces esperemos que en esta nueva legislatura se llegue a aprobar. Pero igual Cancún, o sea, se supone que todo el eje Callao, Chancay, pero eso tiene que estar ahí relacionado con el tema de seguridad. Y ahí no se ha mencionado nada, ¿no? Entonces eso también. Y otras cosas que nos preocupó que no se hayan mencionado es, no se habló nada de corrupción e integridad, siendo uno de los grandes problemas del país. Se han debido mencionar qué políticas de integridad y corrupción vamos a tener. Contraloría ha dicho el costo de la corrupción es 24.000 millones de soles al año. ¿Hay cuántos colegios, hospitales puedes construir? Y no se ha comentado nada del tema de corrupción. En el tema económico no se ha hablado nada del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Ujú. Y que en verdad es una herramienta buena que se debe implementar. No sabemos qué grado de avance tiene. O sea, ahí deberían ponerle el foco para implementar esas medidas el país necesita aumentar productividad. O sea, tú necesitas inversión privada, seguir incrementándola y necesitas incrementar productividad. Más bien la productividad del país ha bajado en los Ujú. últimos años. Entonces, y ese es el instrumento, la herramienta, la guía que se tiene para ahí, no se ha mencionado. Cuando es algo vital en el tema económico si queremos recuperar tasas de crecimiento, ¿no? Entonces, no se ha hablado nada de reforma del Estado, ¿no? Ni siquiera de lo que habían Ujú. dicho que iban a funcionar algunas cosas. No se ha hablado nada de meritocracia, que es importantísimo también. O sea, tiene que haber un buen servicio público, civil, ¿no? Y meritocrático, no se ha hablado. El BCR es un ejemplo de meritocracia, ¿no? Entonces, no se ha comentado nada de eso tampoco, ¿no? Ni se comentó tampoco de proceso electoral que viene, no se llegó a decir nada, ¿no? Ese proceso electoral ha ido a dar, ¿no?, la garantía de que va a ser limpio, transparente, que va a haber neutralidad electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tampoco se mencionó, ¿no? Ujú. Aunque sí en el escrito sí salía, pero no. Se comió, pues, ¿no? 12 páginas. Entonces, al final pues no llegó a decirse qué es lo que vale, lo que se dijo, ¿no? Entonces, son omisiones que creo que nos hubiese gustado escuchar sobre esos temas importantes, ¿no? Claro, sobre el índice de competitividad, por ejemplo, en cuanto a infraestructura, que siempre Lima le ha ido bien, de hecho igual hay como un retroceso en lo que es infraestructura de saneamiento, ¿no? Por las plantas de tratamiento residuales y demás. Son cosas que se ha olvidado y, por ejemplo, en cultura igual solamente se mencionó una página de las 97 sobre cultura, ¿no? No se mencionó Machu Picchu ni y los problemas que está teniendo actualmente por acceso, afectaciones al flujo turístico, reclamos de trabajadores. Claro, y Machu Picchu que siendo nuestra principal atracción turística, pero incluso ahí justo me percaté, al inicio del discurso se habló de Caral, Ujú. ¿no? Somos herederos de una ciudad milenaria, la más antigua de América, etcétera. Pero hubiese sido importante, así como la mencionaron al inicio, hubiese sido interesante escuchar qué se va a hacer con Caral, porque ahorita Caral está sufriendo y salió la vez pasada la arqueóloga, la Ruchadi,
diciendo, está sufriendo invasión de terrenos, hay tráfico de terrenos, ella está siendo amenazada, ¿ya? Entonces hay un peligro de la integridad de Caral como patrimonio cultural. Entonces, si hubiese sido importante, ya que se mencionó al inicio, decir, y con Caral vamos a hacer estas cosas, ¿no? Porque ahorita está en peligro. Entonces, Claro, usarla no solo como bandera, sino ver los problemas que claro, tiene. ahorita Caral está en peligro, ¿no? Entonces, ahí por poner un detalle, ¿no? Mm. Y ahora, con este nivel de desaprobación que tiene la presidenta ya del 97%, ¿qué es lo que se puede esperar este último año de gestión? ¿Cómo es que toda esa incertidumbre también, aparte del escenario electoral que vivimos, afecta al empresariado, a la inversión privada? Sí, y hay una cosa que me estaba olvidando justo, y que también nos hubiese gustado que diga, es la articulación que debe haber con los otros poderes del Estado, ¿no? Ya que están en constante enfrentamiento y sobre todo en temas de seguridad, si no trabajas articuladamente no vamos a ganar la lucha contra la criminalidad, ¿no? Y tampoco se mencionó ahí un poco de esa articulación que debe haber entre los diferentes poderes, entre las diferentes instituciones, ¿no? Y otro tema adicional, importante, y en tema económico, si bien se mencionaba, relacionado a tu pregunta anterior, ¿no? De temas de infraestructura, que hay salteadas, ferrocarriles, etcétera, creo que también es algo que nosotros también venimos eh, diciendo, se tiene que trabajar en mejorar la competitividad logística del país, ¿ya? Mm. Pero de manera articulada, con un plan integral. Si bien se hizo un estudio la vez pasada de desarrollo logístico, hay corredores logísticos determinados, si hubiese sido importante mencionar, porque la competitividad logística en el país, y eso está dentro también, hay el índice de desempeño logístico del Banco Mundial, etcétera. Nosotros estamos de media tabla para abajo. Si queremos seguir aumentando productividad, seguir siendo más competitivos, tenemos que ver tema de carreteras, pero orientadas a necesidades regionales, ¿no? Donde tengan impacto, porque a veces puedes decir, ya, ok, voy a hacer la carretera de tal acá, pero de repente eso no tendría tanto impacto económico como si lo hiciera de acá para allá, ¿no? Entonces todo debería estar relacionado al impacto económico que tienes para sacar los productos de los centros de producción o los centros de acopio y hacia los puertos. Entonces, no hay... el costo logístico en los países desarrollados es de 8 a 9% del valor del producto, Mm. ¿ya? El último estudio que nos hizo el Banco Mundial, acá ya hace un montón de años, estamos en 32% de costo logístico. Chile está mejor que nosotros. Chile está en 18, me parece. Entonces, ahí tenemos una gran brecha, que eso no solamente es carreteras, seguridad, centro de acopio, cadenas de frío, cómo disminuyes mermas, etcétera, etcétera. Hay una serie, el estudio está ahí. Incluso el Banco Mundial hizo un estudio para 5 productos de exportación. Café, cacao, quinoa, uva y cebolla, ¿ya? Y tú tenías que, el peor que estaba era de la cebolla. El costo logístico de la cebolla era 49% del valor del producto. O sea, la mitad del precio de la cebolla se iba solamente en costo logístico. Es altísimo. Entonces, yo creo que es una tarea pendiente como país, que hubiese sido interesante ahí también que se mencione y que se tenga ahí en el radar, porque se ha hablado bien de algunos ferrocarriles que se quieren hacer, carreteras que se están haciendo, todo, pero todo debe estar dentro de una visión integral de mejorar competitividad logística y cómo mejoras en esos indicadores y cómo disminuyes esos costos logísticos para los productos, sobre todo de exportación y también locales, ¿no? Porque
para que te lleven más, a mejores precios también los productos de alimentos hacia las diferentes ciudades, ¿no? Pero sobre todo si ves mercado externo, ahí tenemos mucho para mejorar, ¿no? ¿Y qué podemos esperar de este último año en su gestión con el nivel tan alto de desaprobación? Muchos dicen que lo único que quiere es entregar la banda y ya, y por eso ha dado una lectura muy por encima, ¿no? Como sector privado nos toca seguir ahí empujando y pidiendo, ¿no?, a las autoridades. A ver, esperamos que se siga con el show desregulatorio que inició el exministro Salar, ¿ya? Ahí hay barreras burocráticas, de regulación, mejora de procesos. Se tiene que seguir reduciendo los trámites, facilitando toda la forma de hacer negocios. No puedes demorarte tanto tiempo en hacer una obra, tanto tiempo en hacer un proyecto, tantos años para que un proyecto minero empiece a funcionar. Hay buenas noticias en el tema agrícola, sí, me pareció buenas noticias de esta ampliación, pero también, o sea, tiene que hacerse todo más rápido. Entonces, tenemos que simplificar los procesos, hacerlos más eficientes y, y eso tenemos que seguir empujando, o sea, que no se detenga ese inicio de choque regulatorio. Lo otro que esperamos es que se siga desarrollando las APPs y los proyectos en activos. Se ha hablado de 8.200 millones de dólares para este año, pero mencionaron que para el 27 incluso tenían 10.000 millones en APPs, lo cual es bueno. Entonces ahí tenemos que también tratar de que también eso se simplifique, se haga más rápido para que puedan llevarse a cabo más APPs y sobre todo privadas que no sean cofinanciadas, ¿no? Porque todo lo que sobra también tiene que ir un equilibrio con el déficit fiscal. O sea, tampoco es que el Estado se ponga a hacer todas las obras ahorita y después como eso te va a afectar al déficit. Todo tiene que estar equilibrado y presupuestado, ¿no? Pero darle fuerte y también a seguir promoviendo inversión privada, que con las zonas económicas especiales va a ser una herramienta también para seguir atrayendo más inversión. O sea, lo que esperamos este año es que se siga promoviendo inversión privada, se sigan promoviendo estas herramientas y que tengan una efectiva lucha contra la criminalidad. Eso es la principal tarea porque la criminalidad, ¿no? La inseguridad se ha convertido ahorita en uno de los principales enemigos de la recuperación económica. Tienes 2.500 bodegas que cierran, entonces la gente no quiere invertir, los pequeños negocios, afecta al ingreso de las familias, ¿no? Y además de la tranquilidad, y si las familias han reducido sus ingresos, al final no van a consumir, y eso te afecta en la economía y en el PBI, ¿no? Entonces ahí esperamos que hayan acciones concretas y que hayan buenos resultados en el tema de seguridad y también en tema de lucha contra la corrupción y meritocracia en el país, que no sigan incrementándose la cantidad de funcionarios públicos, sino en realidad lo que se necesite. O sea, en un año se puede ir marcando ciertos hechos concretos que permitan una transferencia ordenada, una transferencia democrática y que no le dejen bombas de tiempo al siguiente gobierno, ¿no? Que no le dejen la bomba de Petroperú, que no le dejen la bomba de que la criminalidad siga avanzando, ¿no? Entonces, eso esperamos como sector privado en este último año de gestión y que también
pueda sentar ciertas bases para mejoras en temas importantes. Si bien ya hablamos de infraestructura, hay dos temas importantísimos como país que inciden directamente en productividad, pero en bienestar de la población, que es educación y salud, ¿no? Entonces son dos temas claves que al menos tienen que dejar ciertas bases para ir mejorando en esos dos aspectos importantes. Este mensaje hecho con coordenadas y el escenario todavía incierto que atravesamos, el escenario electoral, ¿cómo impactan al empresariado, las inversiones privadas? El discurso en sí. Claro, el discurso en sí con tantos vacíos, ¿no? Con pocas coordenadas y este escenario también incierto todavía de electoral. Ah, bueno, efectivamente, ¿no? O sea, justamente lo que ayuda a las inversiones es la estabilidad, ¿no? Entonces, lo que buscas es estabilidad política, económica, social, ¿no? Confianza, las inversiones vienen por confianza. Las expectativas empresariales han mejorado, entonces por eso que la inversión pública este año va a crecer más que el año anterior, ¿no? Entonces esa parte positiva, pero se necesita, para seguir en esa línea, necesitamos que en los próximos días, semanas, todas estas cosas que no se han profundizado y que han quedado en generalidades vayan siendo aclaradas, precisadas, para justamente generar esa confianza que se necesita, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera, ¿no? Perfecto, muchas gracias por su tiempo, por el espacio. No, no, gracias. Espero que algo haya servido.